Bueno, compañeras, muy buenas noches. Bienvenidas a nuestra quinta tutoría de Fundamentos de Administración. El tema que tenemos por plan de aula para hoy se llama Escuelas del Pensamiento Administrativo, digamos complementario a los trabajos que hicimos en las exposiciones como tal. Vamos a ver unas dos teorías, digamos, que son un poquito más contemporáneas. Y si nos queda el tiempo, vamos a revisar unas teorías administrativas, o llamémoslas herramientas administrativas, que yo les había colocado por ahí como tarea, dos que teníamos anteriores para hoy, y ya después miramos la siguiente. Pero, como ustedes saben, pues siempre yo soy un hombre de mucha... Hola, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, está atrás. Muy bien, Marcela, bienvenida. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bueno, Marta está entrando, tenía como que un problema de transporte. Bueno, entonces les contaba que de todas maneras en este momento pues abro el espacio para participación. Hay varios temas, digamos, interesantes en este momento. Quisiera una opinión de ustedes sobre la contienda electoral en Estados Unidos. ¿Por dónde se van ustedes, Biden o Trump? ¿Qué creen? ¿Qué va a pasar allí? ¿Cómo la pregunta, Pues, profe? Sobre la contienda electoral en Estados Unidos, Biden o Trump. ¿Cómo creen ustedes que va a terminar eso? Que va a yo creo ganar que Biden, o como se llame, profe. Valentina, ¿qué me dices? Que va a ganar el otro que no es Donald Trump. O sea, John Biden. Eso. Esa es tu opinión. Sí, pues hasta el momento, hasta donde yo vi, va ganando él. Sí. Sí, tengo entendido. Claro que pues los que son allá, de allá directamente, pues tengo entendido que están votando es por Donald Trump. Sí, digamos que la base norteamericana, o sea, el Eso. norteamericano va de base, digamos, el que ya tiene una edad considerable, el que ya es de la edad mía, por ejemplo, o superior, está con Trump, sí, porque ellos quieren recuperar un poco de lo que hace muchos años a ustedes no les tocó porque obviamente pues estaban muy chiquitos o ni siquiera habían nacido. Profe, pero a ver, ¿cómo así que ni habían nacido? Es que así de viejito está. Sí, yo tengo muchos años, yo tengo más años que Matusalén, Sandra. Ah, ya dijo. Entonces, mira, hubo hace muchos años una doctrina americana que se llamó la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe, cuando yo estaba muy chiquito, yo chiquito, la cosa más divina, hace muchos años, yo estudiaba allá en mi pueblo y tal, en la primaria, y a nosotros nos daban en el colegio, nos daban el algo, ¿sí? Nos daban, pues, era una escuela muy pobre, y nos daban el algo que era una guapanela con leche que era asquerosa, y un pan, que era como una mogolla. Eso que nos daban a nosotros era presupuesto americano, era la doctrina Monroe. Ellos quisieron recuperar América para los americanos, ¿por qué? Pues porque los comunistas en ese tiempo estaban tratando de tomar posesión, algo parecido a lo que está pasando ahora, de América Central y América del Sur, que es, digamos, lo podemos llamar como el patio trasero de América del Norte, que es el patrón, Estados Unidos. Entonces la doctrina Monroe trató de recuperar América para los americanos hace muchos, pero muchos años, vuelvo y le repito. Estaba yo muy chiquito en la escuela. Y entonces, hoy en día, ese americano ya de edad, ese americano de base, ese americano tradicional y tal, él está con Trump, ¿sí? Porque él quiere recuperar América para los americanos. Y entonces por eso atacan las migraciones y muchas cosas. Pero la verdad es que a Trump la economía le venía funcionando hasta antes de la pandemia, ¿cierto que sí? Claro, hasta antes de marzo la cifra de empleo le estaba funcionando, la tasa de interés le estaba funcionando y el precio del dólar estaba fuerte. Y después de eso, pues obviamente, producto de la pandemia y todo eso, pues no le ha sido favorable, pero pues obviamente no depende de las políticas de él, son temas que son macro, que le pasan, que están, digamos, afectando a todo el mundo. Pero hay una gran posibilidad de que él se quede, ¿o qué opinan ustedes? Profe, lo bueno que tiene Trump es que Trump no necesita plata porque ya él es un millonario. Entonces es un Esa presidente es que una de las ventajas, sí.
que él no necesita robarle como tal al Estado porque pues él tiene plata. Y pues en sí es bien americano, es bien arraigado y así haya tenido un montón de cosas y de falencias, yo pienso que él ha tenido un buen mandato. Y eso es lo principal, que nunca ha sido un hombre como ambicioso o que quiera sacar tajadas de las cosas, como se ha visto a simple vista con otros. Entonces, por ese lado, para mí, él podría ser el más positivo para ese cargo y que es una persona que tiene experiencia, que es estudiada y que, bueno, conoce de su país, que sería lo primordial. Sí, la verdad es que el tipo pues ha sido excéntrico en muchas de sus decisiones, pero tú tocas un punto clave y es eso, que el tipo no Robarle a necesita nadie. robarle al Estado para ser rico porque ya era rico. Sí, Y un tema, digamos, que a lo que yo le he tenido siempre miedo y es a un candidato a la presidencia pobre. ¿Por qué? Pues porque esa sería su oportunidad para pasar de pobre a rico, como decía nuestro ilustre filósofo Pambelé. No sé si ustedes han leído algo y tal, la frase más famosa de Pambelé fue la siguiente, él dijo una vez, es mejor ser rico que pobre, en medio pues de su poca capacidad mental. Entonces sí, digamos que un candidato que tiene dinero, uno sabe que el tipo está ahí por otras razones, o sea, por otros objetivos, no por conseguir dinero porque ya lo tiene. Y eso es importante. Y entre otras cosas, a nosotros nos conviene más, pues, digamos, yo sé que me pueden llover tomates y hay opiniones en contrario y las respeto, yo respeto todas las opiniones que estén contrarias a las mías porque de eso se trata de esto, de que podamos pensar diferente sin necesidad de matarnos entre nosotros, que es lo que no hemos podido aprender en todo el tiempo que llevamos como nación. Y es que tenemos que, digamos, aceptar que haya pensamientos diferentes. El hecho de que Donald Trump siga en la presidencia garantiza la ayuda para Colombia. El hecho de que Biden llegue a la presidencia no garantiza la ayuda porque recordemos que los demócratas no están muy de acuerdo con las ayudas, con el paternalismo estatal de Estados Unidos, es decir, con esas ayudas para la lucha contra el narcotráfico, bueno, con muchas cosas. Entonces, digamos que para nosotros no es financieramente o económicamente beneficioso que llegue Biden a la presidencia. Sin embargo, pues lo tenemos que ir contemplando porque la contienda está tenaz. Faltan pocos votos electorales allí, que ese tema ya es diferente, el de las elecciones. Sí, un tema que me llama mucho la atención es, y lo he hablado con algunas personas en estos días, y siempre lo he hablado, no solo ahorita, sino desde el año 2000, cuando se presentó la elección presidencial en Estados Unidos entre George Bush hijo y Al Gore, que ganó, las elecciones las ganó Al Gore, pero después en un reconteo al día siguiente la resultó ganando George Bush. Es porque en Estados Unidos pues el sistema es diferente y no obedece, digamos, al número de votos necesariamente, sino al número de representantes o de votos electorales que tiene cada estado, cada departamento, digamos, si estuviéramos hablando en Colombia, ¿cierto? Pero sí una cosa que me pone a pensar es que uno tiende como a admirar mucho esa cultura, como a creer que ellos son los más y los que más conocen y como a adorar esa cultura. Pero resulta que si yo me pongo a ver en Colombia, por ejemplo, nosotros con todos los problemas que tenemos, aquí nosotros vamos a votar en elecciones presidenciales y nosotros a las 7 de la noche, faltando 10 para las 7, ya sabemos quién es el presidente. En Estados Unidos estamos desde el martes y ya mañana es viernes y posiblemente pase el sábado y no sepan quién es el presidente. Entonces hay cosas que lo ponen a uno a pensar, como que diferencias ahí que uno a veces no considera importantes, pero que son importantes. Porque realmente, sí, Valentina, dime. No, pero que se me activó el micrófono. Ah, bueno, tranquilo. Claro que también iba a decir una cosa que Valentina, por que ahí. habla. Dime, Sandra. No, Valentina, que hable porque ya está dolida porque el otro va a perder. Sí. Oh. No, como que vi un meme por ahí que decía que todavía no se sabía quién iba a ser el presidente de Estados Unidos y acá, en cambio acá en Colombia uno sabía con anticipación 3 meses antes quién ya iba a ser el presidente. Ah, sí, claro, pero ¿es por qué? Porque nosotros tenemos un tema cultural muy bravo que no se nos ha podido quitar de encima y es la pereza. No somos perezosos. Entonces resulta que aquí, en las elecciones pasadas, yo escuchaba a la gente, ¿cierto? Entonces uno le decía a la gente, le preguntaban, usted por quién va a votar? Y yo, por Fajardo.
y le hacíamos otra pregunta. ¿Y usted quién cree que va a ganar? Ah, Duque. ¿Sí me entiende? Es decir, yo tengo un candidato, pero ya lo doy por derrotado. O sea, yo ya sé que va a ganar otro. Entonces, el día de las elecciones, yo me levanto por la mañana a las 8, está lloviendo, está dando frío, y yo digo, ay, qué pereza ir por allá. De todas maneras, pues, un voto más, un voto menos. Igual, de todas maneras, va a ganar Duque. Yo no voy por allá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos tiene como nos tiene. Por ejemplo, en el día que nos pidieron votar por el referéndum anticorrupción, lo mismo. O sea, nos dio pereza y qué jartera ir por allá. Entonces no lo hicimos. Es eso, es como una parte cultural que tiene que ver con un temita que les iba a preguntar. De pronto tuvieron la oportunidad de mirar el video que les sugerí en la plataforma sobre por qué los colombianos somos pobres. Porque ahí, digamos, hay mucha de la explicación de lo que les estoy hablando, o sea, de por qué estamos así como estamos. La verdad, tranquilas, no era tarea, no era, ¿sí me entiendes? Sino simplemente si tuvieron el tiempo de pronto de haberlo mirado. No, profe, yo no lo... Hoy todo el día estoy haciendo un taller y no he podido. Claro, Yo tampoco, profe. Tampoco lo vi. listo. Bueno, se los dejo ahí tal de sugerencia. De pronto si estuviéramos de buenas y dentro de 8 días nos queda, hoy no porque hoy tenemos parcial, pero dentro de 8 días de pronto si nos quedara el tiempito al final de la tutoría lo podríamos ver. Son 26 minuticos y medio, pero es un video que realmente es interesante porque lo pone a uno a pensar del porqué, de la esencia, digamos como de la respuesta por qué estamos así, o sea, porque siendo un país tan rico somos tan pobres. Es un tema bien contradictorio. Bueno, niñas, ¿algo más? Profe, buenas noches. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. No puedo hablar mucho porque me sacaron las cordales ahorita, entonces hablo un poco enredado. Es que tú Yo, todavía tienes cordales. sí, ¿cómo le parece? Soy todavía una bebé. Ah, no, eso Yo es... sí tuve la oportunidad de ver el video, no pues sugerido por usted, pero sí hace ya como 6 meses en una de las clases también nos lo sugirieron. Pues realmente es muy importante tener en cuenta de que nosotros los colombianos no somos disciplinados. Y eso es lo que hace, pues en cierta parte lo que habla el, el tutor, yo creo es que se llama. Muchas veces nos comparamos con, Fowler comparaba la disciplina que tienen los japoneses a los colombianos. Y realmente a nosotros nos falta mucha disciplina y mucha constancia para hacer las cosas. También nosotros nos falta el tema de ser pues como más perseverantes y más constantes ante las situaciones y las circunstancias que se nos presentan. Entonces es como parte de la invitación que él nos hace con el video, pero es muy interesante y a las compañeras también las invito a que saquen el tiempito y se lo vean. Listo, Giovanna, muchas gracias, sí. Mira, frente a eso, hay una frase que tú lo acabas de mencionar y es que es la disciplina sobre la inteligencia. Eso lo dijo Albert Einstein hace muchos años. Él tiene una frase célebre que dice, solamente la disciplina al final vencerá a la inteligencia. La disciplina es más importante que la inteligencia. Nosotros somos muy inteligentes los colombianos. Sin embargo, yo tengo una opinión muy, digamos, muy sesgada, digámoslo así, frente al tema de la inteligencia. Para mí la inteligencia tiene que ver con la visión de futuro y para mí nosotros los seres humanos es una opinión muy personal y vuelvo y repito, muchachas, todo lo que yo digo son opiniones personales, son visiones, pero respeto todas las opiniones que haya en contrario, porque de eso se trata. Nosotros no somos inteligentes, nosotros lo que es somos muy hábiles para muchas cosas, tenemos mucha habilidad para desarrollar productos, para muchas cosas, pero sobre todo tenemos una habilidad para la malicia impresionante. Porque la inteligencia tendría que ver con la visión de futuro, es decir, si nosotros fuéramos inteligentes, nosotros tendríamos solucionado el tema de la supervivencia, de la sobrevivencia en la Tierra, y eso no lo tenemos solucionado, cada vez lo tenemos más embolatado. Miren, me gusta contar esta historia porque me pareció muy impresionante. Hace unos, ¿qué les digo yo? Hace unos 8 años, Francia, en medio de la carrera espacial, lanzó una sonda al espacio, ¿sí? Y esa sonda llegó a una formación que se llama un exoplaneta. Es un exoplaneta, no es un planeta. Es una formación y tal que se llama exoplaneta.
es mucho más pequeño que un planeta, y llevó esta sonda hasta allá, ¿sí? Esa sonda llegó, y esa sonda tenía la misión de mandar unas muestras sobre la composición de esa tierra, pues digamos, de esa parte, no sé, pues cómo lo llamara, y tal, para tratar de investigar sobre el origen del agua. Eso, digamos, fue, no, mejor dicho, ese lanzamiento de esa sonda fue espectacular para ellos. Salieron en televisión, todos se abrazaban, se felicitaban unos a otros, y yo los veía y a mí me parecían como un grupo de mafiosos cuando compran un caballo de 50 millones, más o menos. En ese envío de esa sonda a ese exoplaneta se gastaron 11.000 millones de euros. 11.000 millones de euros. Y esa sonda llegó allá, y esa sonda trabajaba con energía solar, con tan mala suerte que cayó en sombra, o sea que no le llega al sol. Entonces, hace 8 años que no sabemos nada de esa sonda. Esa sonda, esos 11.000 millones de euros se perdieron, ¿sí? Entonces yo pensaba, ¿cierto? En medio de mi ignorancia en los temas, yo decía, bueno, qué chévere nosotros conocer cuál es el origen del agua, pero ¿para qué necesitamos nosotros saber cuál es el origen del agua? Lo que necesitaríamos saber hoy en día es cómo cuidar la que tenemos. Hay gente que dice que nosotros estamos acabando con el agua. Eso es falso, eso es totalmente falso. El volumen de agua que hay sobre la Tierra es igual desde hace 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones de años. El volumen de agua es el mismo. Lo que pasa es que la estamos ensuciando y no hemos desarrollado la tecnología para limpiarla, la que vamos ensuciando, ¿sí? Pero el agua es la misma. O sea, no hay ese tal de que nacimientos de agua, no, es una corriente frecuente. O sea, el agua se evapora, sube, llega a las montañas y vuelve y baja, no más. Entonces, nosotros no somos inteligentes como tal. Lo habla en el video, Johanna, muchas gracias por el aporte, y lo habla también Albert Einstein en una de sus frases célebres, que la disciplina vencerá a la inteligencia. Bueno, niñas, muchas gracias por el aporte. Sandra, ¿me ibas a decir algo? Sí, profe, que hablando de ese tema, si el hombre fuera tan inteligente, ¿por qué no buscaba la forma, por ejemplo, de hacer el agua del mar que sea potable? Por ejemplo, Tiene- Si tiene la inteligencia para reempacar marihuana en enlatados y no sé qué más, y pasar droga al otro país y de todas las formas, y en estos tiempos lo siguen haciendo, ¿por qué no buscan algo parecido? Lo que pasa es que son muy inteligentes para la maldad, para lo que es malo, para lo que siempre va a ser definitivamente ilegal, buenísimo, pero nunca piensan en algo que diga, bueno, este va a ser el legado para mis nietos, mis bisnietos, inventé tal cosa. Por ejemplo, como el que inventó el bombillo, ¿cuántos años hace? Y todavía, hoy en día seguimos viendo más. Hoy en día ya la tecnología es que el bombillo es ahorrador, el que luchó por hacer el primer vehículo, pero la gente se enfoca en lo malo, en lo que trae muchos recursos por un momento, pero que son definitivamente una maldición. pero entonces mira que tú me das un poquito la razón, Sandra. No somos Sí, inteligentes, lo que pasa es que somos sí, hábiles. sí, toda Hábiles. la razón, profe. Tenemos habilidad para muchas cosas, pero no somos inteligentes. Si fuésemos inteligentes, estaríamos pensando en cómo vamos a estar aquí, vamos a pensar qué le vamos a dejar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Pero eso no lo tenemos calculado. O sea, por eso estamos así. Muchas gracias, Sandra. Bueno, niñas, vamos a empezar entonces. Vamos a trabajar, les voy a compartir, vamos a trabajar un ratico módulo, luego vamos a mirar unas presentaciones sobre unas teorías que están allí propuestas. O teorías, no son teorías, son herramientas administrativas para finalizar, y vamos a terminar en la parte de escuelas de pensamiento administrativo, y dejamos ahí para el próximo tema que nos corresponde dentro de 8 días, es el entorno. Ya vamos a hablar del entorno, de cómo se mueven esas organizaciones en su entorno como tal. Vamos a hablar de teoría de sistemas y esto. Entonces les voy a compartir, bueno, son poquitos, pero bueno, hagámoslo de la asistencia de una vez. Lady está, ¿cierto? Sandra Milena también, Valentina, Ángela, Presente. Ángela Marcela, Ángela, Dayana, Presente.
Marta Isabel Hola, buenas noches. y Carol. O sea que solo falta Ángela Marcela y Carol, ¿cierto? ¿O Ángela está? No, no está. Bueno, listo, niñas, gracias. Bueno, entonces les decía, les voy a compartir entonces la pantalla para que miremos módulo. Vamos a ver dos videitos pequeñitos de 4 minutos cada uno que están propuestos en el módulo y, y los comentamos en un momento y seguimos con el tema. Vale, muchachos. Bueno, profe. Listo. Ustedes saben que para el tema de los videos pues nos toca de a uno, o sea, no los podemos ver porque el sonido no nos ayuda. Entonces, cada uno lo ve y enseguida... Profe, ¿sí? qué pena que Marcela sí está, que lo que pasa es que como que el computador se le bloqueó el audio, no sé, no puede escribir y por eso es que no lo escucho. Pero es que yo no la veo en el... Sí, es Marcela Echeverry. Marcela, ah, sí, claro, qué pena, qué pena, qué pena. Disculpe. Bueno, profe. Espérame un segundito, yo leo acá porque después me olvida y esta semana le escriben. Listo, ya quedó registrado. Bueno, entonces, les comparto entonces el módulo aquí. Listo, entonces vamos a ver. Bueno, no sé. ¿Ustedes tienen el módulo ahí o les paso el enlace por YouTube? Por WhatsApp. Mejor se los paso por WhatsApp. Denme un segundito. Listo, bueno, entonces veamos este que dura 4:41 y ya enseguida lo comentamos para que miremos el otro. Listo, muchachas, ¿les parece? Listo, Sí, profe. profe. Listo, pues bueno, ya nos vemos.
¿Listo, niñas? Sí, señor. Bueno, nos habla pues el video en unas palabras, digamos, muy básicas sobre la diferencia entre ellos dos. ¿Cuál era la diferencia? Básicamente que Taylor fue el primero en hablar de esa teoría administrativa y hablaba solamente, o sea, él consideraba el operario como un apéndice de la máquina y solamente hablaba de tiempos, movimientos y como de esa parte, ¿sí? Luego tuvo una segunda, digamos, como una segunda fase que ya lo vamos a ver ahorita y cambió un poco. Y ya este señor Fayol después, como, que es como la segunda parte de ese pensamiento, habla sobre la estructura como tal. Es decir, mira la empresa ya no tanto como esa producción solamente, sino que mira algunos, digamos, departamentos como tal, que inclusive todavía funcionan dentro de las empresas, todavía las vemos, ya lo vamos a ver enseguida. Vamos a mirar el otro que habla, entonces, bueno, entonces digamos que, para hacer como el resumen, veníamos de hablar a las 8 días puntualmente sobre revolución industrial, perdón, sobre crecimiento de las empresas, sobre organización fabril, sobre la necesidad de organizar todo ese cúmulo de obreros, 80, 100, 200 obreros trabajando en una fábrica, haciendo una producción en serie, sin mirar ninguna otra connotación. Entonces vino como esta parte, digamos, técnica de estos señores que quisieron como aportar algo, ya mirando el funcionamiento en detalle de la empresa o del área de producción como tal. En ese tiempo no se hablaba mucho de otras áreas, solamente se tenía en cuenta producción. Luego entonces eso deriva, digamos, en la otra teoría del señor Fayol, que habla sobre una estructura, ya pasa a mirar como la estructura de la empresa y a mirar como unos departamentos. Luego de eso viene una crítica, y lo vamos a ver en el videito siguiente, que dura como 4:30 también, sobre las teorías humanísticas que vienen después, es decir, las que contradicen la clásica y la científica y hablan de que no es estructura solamente, que no es producción solamente, que el hombre no es un apéndice de la máquina, sino que hay que tener en cuenta unas condiciones humanas para lograr una mejor productividad. Entonces vamos a verlo y seguimos. Ya les pasó el enlace. Profe, Sí, no sé por qué no me incluyen en el grupo. Siempre me toca que se incluya en el grupo. perdóname, no te escuché bien. No sé por qué no me incluyen en el grupo, que siempre me quedo por fuera, me toca pedir el link a otra compañera porque no estoy en el grupo. No está en el grupo. No, señor. Qué vergüenza, Sandra. No, tranquilo, profe. ¿Y por qué no estabas? ¿No estabas en la lista? Ok. Pues todos estos datos los tomamos de la lista. Sí, pero nunca porque Y siempre... tienes toda la razón, no estás. Listo, ya te incluyo. Pues no sé, ¿te molesta por acá o lo hacemos por el interno? Dame tu número de celular. 321 253 2064. Espérate. 321. 253 Sí. 2064. ¿Cuánto, perdón? ¿253 qué? 2064. 2064. Listo, dame un segundo. Listo, ahí te llegó. Sí, Sandra, te llegó la confirmación, sí.
Listo, bueno, entonces lo vemos y eso dura como 4 minutos y medio. Nos vemos en 5 minuticos, por favor, muchachos. ¿Listo? Chicas. Profe. ¿Listo, niñas?
Niñas, ¿ya terminamos? Profe, ya Sí, terminamos. profe. Listo, bueno, entonces, digamos que continuando con ese hilo conductor, después de la teoría de la administración científica del señor Taylor, que hablaba solamente de tiempos y movimientos, de el hombre como un apéndice de la máquina, vino el señor Fayol a hablar sobre el tema de la estructura, ya un poquito, digamos, un poco más elaborado, sobre la estructura de la empresa y sobre algunos, digamos, aspectos básicos o algunas funciones que debería tener en cuenta. Pero luego vino entonces el tema de las teorías humanísticas, con Elton Mayo y Douglas MacGregor y otros señores que ayudaron allí a decir que ese desempeño como tal, pues no dependía solamente de la hora hombre, perdónenme la expresión, es un poquito brusca, la hora nalga, de estar sentado, digamos, al frente de una máquina o de un escritorio, de un, bueno, no sé, sino que también tenían que ver algunos otros temas como la motivación, como los objetivos de las personas como tal. O sea, tener en cuenta algo adicional. Lo vamos a ver ahorita un poquito más en detalle con la teoría del desarrollo organizacional, pero entonces en este momento les voy a compartir módulo para que trabajemos esta parte de esas escuelas como tal. Pero básicamente esa es como la evolución, es decir, evolucionó de una parte científica donde solo se habló de tiempos, una parte clásica que habló de la estructura y después una parte humanística que habló de tener en cuenta digamos, los sentimientos o las consideraciones personales ya de los empleados como tal. Y luego trascendió, digamos, a un tema estructural donde ya habló un señor Bertalanffy sobre el tema de la teoría de sistemas de las organizaciones, la teoría estructuralista y otras que vinieron después a hablar sobre eso, pero que todas conjugaron, digamos, en la teoría del desarrollo organizacional que vamos a ver ahora, que era una de las tareitas que teníamos pendientes. Entonces vamos a mirar este módulo como tal. En esta relación, ahí lo vemos, niñas. Sí, profe. Bueno, en esta relación de conceptos vamos a mirar como el desarrollo de esa teoría como tal. Lo primero son las escuelas del pensamiento administrativo, que es lo que vamos a ver hoy, que comprende como el tipo de tendencias de las escuelas con énfasis en unas en la estructura como tal, otras en herramientas modernas y otras en escuela humanística. Es decir, unas en el tema técnico y tal, la otra en el tema humano y las otras de unas herramientas modernas que vamos a ver ahora. Aquí está la teoría con el énfasis en la estructura, tenemos la teoría científica y la básica como tal, y aquí en humanísticas ustedes me van a creer que aquí dice teoría clásica. Estos manuales están mal redactados a veces, porque de la teoría clásica es que se deriva la teoría de las relaciones humanas como tal, es una crítica, es una continuación, digámoslo así, es una evolución de la teoría clásica como tal. Dentro de esa escuela, entonces, están las que tienen énfasis en la estructura, como la científica y la clásica. La científica, hablando de métodos y tiempos, siempre habló de lo mismo. Está la de Taylor, Frederick Winslow Taylor. Hablando de métodos y tiempos y la estandarización de la producción. Solo se habló de eso durante ese tiempo, la teoría científica. Luego la teoría clásica y después herramientas modernas como tal. Luego lo miramos en el mapa conceptual desde las escuelas humanísticas. Y tenemos aquí el énfasis en estructura después del experimento de Hawthorne. Aquí también está mal escrito, es Hawthorne, experimento en Chicago de la Western Electric. Y también otras teorías, estas fueron formuladas por Elton Mayo, y esta teoría de X y Y que fueron formuladas por un señor que se llamaba Douglas MacGregor, que lo vamos a ver enseguida. Y por último, unas herramientas, no los llamemos teorías, no los llamemos escuelas,
simplemente llamémoslo herramientas de administración moderna, que una es el outsourcing. Seguramente hemos escuchado mucho hablar sobre ella en las empresas o en, no sé, en nuestra experiencia. Sí hemos escuchado hablar del outsourcing, claro. Pues, profe, en mi caso lo he escuchado de la definición. ¿Cómo, perdón? Que sí he escuchado, pero no sé bien la definición. Si te escucha tan entrecortado. Dime otra vez. Que sí lo he escuchado, pero no sé la definición, profe. Ah, bueno, listo. El tema del benchmarking, ¿lo hemos escuchado? No, profe, yo no. Bueno, listo. Los vamos a trabajar ahorita enseguida. Entonces, también vamos a trabajar sobre esas herramientas. No lo llamamos teorías, no son teorías, son herramientas administrativas modernas. Nos plantea la temática de módulo, como el outsourcing y el benchmarking. Aquí seguidamente tenemos una definición de algunos de los conceptos que allí vimos, como la teoría científica de la administración, pero pues ya nos hemos puesto de acuerdo un poco con base en los trabajos que hicimos de las exposiciones y lo que hemos venido trabajando a través del curso, y es como el intento, esa administración científica como el intento de llevar la ciencia, utilizar la ciencia en los problemas de administración como tal, con el fin de alcanzar pues una mayor productividad, una mayor eficiencia. Escuela pues liderada por el señor Taylor, que ya lo sabemos, ¿cierto? La científica entonces es del señor Taylor, la clásica es del señor Fayol, que habla un poquitico más sobre la estructura de la empresa como tal, de la organización, que sobre los procesos productivos. Luego vinieron las teorías humanísticas, relaciones humanas, desarrolladas por Elton Mayo y sus colaboradores, en las que, digamos, con base en ese experimento que ellos hicieron, determinaron algunas cosas que digamos que fueron contrarias a los conceptos que determinaron, que se habían ya determinado frente a la teoría clásica, sobre esos procesos o esos, digamos, esos funciones de la empresa, sino que tuvieron en cuenta la interacción humana. Y eso es bien importante porque de ahí dependen muchas cosas en el tema de productividad y en el tema de la administración. La teoría, bueno, los métodos, que son pues como aquellos puntos, eso no lo tenemos que detallar ahora, como los modos ordenados de hacer las cosas, el outsourcing, que ya lo vamos a ver, y el bench, que también lo vamos a ver. El objetivo general de esta unidad va a ser el siguiente: comprender la evolución de las teorías estructuralistas y humanísticas y algunas herramientas modernas, o sea, algunas teorías y algunas herramientas como las que ya les acabé de comentar, el out y el bench. Como objetivos específicos tendremos entonces reconocer los conceptos básicos de la teoría científica de Taylor, clásica de Fayol, y el contexto y su vigencia en la actualidad. Interpretar los aportes de la administración y los elementos más importantes de las teorías humanísticas de Elton Mayo y sus seguidores, y también del señor Douglas MacGregor, que presentó una teoría que se llama la teoría X y Y, que ya la vamos a mirar. Y manejar algunas herramientas y corrientes modernas aplicadas a la administración como tal. Bueno, sobre esto, digamos, no me voy a detener mucho en estas escuelas, porque ya en el tema de las exposiciones lo dejamos un poco claro, el tema de Taylor, lo que digamos, lo que él trabajó, digamos, era una época en que el sistema de pago era por pieza, es decir, que no se tenía en cuenta ninguna condición humana, sino que solamente se tenía en cuenta la capacidad de producción de la persona, y se le pagaba simplemente por eso. Pero a raíz de eso vino pues un estudio, digamos, de un problema de producción que se presentaba precisamente por eso. ¿A raíz de qué? De lo que hablábamos a los 8 días, del crecimiento desaforado que tuvieron todas esas unidades productivas después de la
después de la revolución industrial, en donde ya todas esas fábricas comenzaron a crecer, donde esos campesinos migraron a las ciudades y comenzaron a trabajar en esas fábricas en unos procesos, digamos, continuos, y entonces comenzaron a generar ese tipo de problemas. Allí fue donde llegó, digamos, la teoría de Taylor, a tratar, digamos, con unos métodos científicos de solucionar, o no digamos solucionar, digamos mejorar algunos de esos procesos como tal. Él tuvo un primer periodo en el que los experimentos y estudios a partir del trabajo del obrero, y más tarde amplió sus conclusiones para la administración general. Es decir, primero habló sobre el trabajo de ese obrero, como el tiempo que demoraba en hacer la tarea, la división del trabajo como tal, y luego la administración general. Y esa teoría siguió un camino de abajo hacia arriba como tal. Este señor se preocupaba por las técnicas racionales solamente, básicamente, y comprobó que el obrero medio producía, en un momento llegó a la conclusión de que ese obrero producía por debajo de su capacidad. ¿Por qué? Por X, Y o Z. O sea, él ya estaba como dándose cuenta de que había unos factores independientes al tema de tiempo y movimiento que afectaban la productividad. O sea, como que, digamos, subliminalmente se estaba anticipando a la teoría de relaciones humanas. No sé si eso está claro, niñas. Sí, profe. Bueno, él tiene un primer periodo, digamos, entonces que habla sobre esto. Y luego habla sobre los tiempos y movimientos, siempre habló de eso. ¿Qué hacer para motivar al obrero y crear un sistema que pague más a quien produzca más? Es decir, él ya empezaba a pensar sobre el tema de los incentivos. Hoy en día lo trabajamos, ustedes saben que todas las empresas hoy en día lo manejan, es decir, premiar al que tenga un mejor desempeño y tratar de que todos tengan un desempeño alto. Y se hace con base en el tema de los incentivos. Ustedes saben que hoy en día casi que todas las empresas trabajan el tema de plan de incentivos y diferencial. Si cumples al 80 tienes tanto dinero, si cumples al 100 tanto, si cumples al 120 tanto, y eso obviamente pues motiva y hace una diferencia, lo vamos a ver más adelante, entre el homo economicus, o sea, ese hombre que depende solamente de la motivación económica, y el homo social, que también depende, además de lo económico, de otras variables de tipo social, como por ejemplo la afiliación, el reconocimiento, la palmadita en la espalda, todas esas cosas que también son importantes y que también hay necesidad de tener en cuenta. Entonces, digamos, él se preguntaba como qué hacer para motivar a esa persona para que produjera más, ¿sí? O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo diferenciar esos valores, esos pagos para que generara mayor productividad? Comenzó a pensar en eso. Y en su segundo periodo habló de tres cosas básicamente que afectaban la productividad de las empresas. Primero, la holgazanería, es decir, reconocer que hay empleados que son holgazanes, que no les gusta trabajar, que les gusta obtener el mayor provecho con el menor esfuerzo, que también hay un desconocimiento de la dirección como tal de las rutinas de trabajo, y que hay una falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo. Esto fue un planteamiento de él en su segunda etapa de pensamiento, y hablaba sobre esas, digamos, tres condiciones o aspectos en general que limitaban la productividad de la empresa como tal. Dentro de los aportes que hizo este señor a la administración, entonces tenemos varios. ¿Cómo vamos hasta ahí, niñas? Bien, profe. Bueno, entonces lo primero es el análisis de trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Sabemos que el trabajo de Taylor fue básicamente orientado hacia eso, hacia lo técnico, hacia el cuánto se demora un obrero haciendo X o Y labor y cómo lo podemos mejorar. Sistemas celulares, por ejemplo, sistemas en los que
ese empleado tenga que desplazarse la menor distancia posible para lograr hacer su tarea, es decir, que todo lo tenga a la mano para que sea más rápida su tarea. El estudio de la fatiga humana, el diseño de cargos y tareas, también la división del trabajo, de lo que hablaba, y la especialización del obrero, de lo que hablaba, tal vez les contaba hace 8 días, desde 1776 el señor Adam Smith hablaba sobre eso, sobre la división del trabajo, es decir, sobre cómo dividir las actividades como tal hace que las personas sean más eficientes. Sí, eso es lógico. Si yo tengo una labor repetitiva todos los días, pues gano en destreza, gano en experiencia y lo hago cada vez más rápido. Los incentivos salariales y los premios por producción, habló también, el concepto de homo económicos, lo que les hablaba ahorita. Ese concepto tiene que ver con el reconocer que al hombre solo lo motiva el dinero, es decir, solo lo motivan el salario, las compensaciones económicas, nada más. Después, esa teoría es controvertida con otra que habla del homo social, aquella persona que no trabaja solamente por el beneficio económico, sino que también le interesa que su trabajo sea importante, que sea reconocido, que le hagan un reconocimiento público, digamos, por su tarea y tal. Y lo llamamos el homo social, pero lo vamos a ver ahorita. Las condiciones ambientales de trabajo, como la iluminación, comodidad y otros, también se tuvieron en cuenta. La racionalidad del trabajo, la estandarización de métodos y máquinas, y por último, la supervisión funcional. También se hablaba entonces en esta teoría de la ejecución de cada operación a cargo de los obreros, y la posibilidad de descomponer cada tarea, es decir, hacer como análisis, descomponer cada tarea en labores muy pequeñitas para especializar cada vez más a cada persona para que fuera más eficiente, lo hiciera más rápido, lo hiciera con mayor destreza y obviamente con mejor calidad. Luego, Frank Gilbreth, que fue un ingeniero que acompañó a Taylor en su interés por el esfuerzo humano como medio de aumentar la productividad, hizo el estudio de movimientos que tiene una triple finalidad, entre ellos evitar movimientos inútiles, lo que les comentaba ahorita, el sistema celular. No sé si de pronto, a mí me encanta la cultura del cine. Ustedes han visto una película que se llama, en español se llama Hambre de Poder, pero en inglés se llama The Founder, el fundador. ¿Sí la han visto, no? No, profe, yo no. Bueno, se la recomiendo muy especialmente. Es la historia de McDonald's. Historia de McDonald's. Y dentro de esa película hablan ellos, los fundadores de McDonald's, sobre el sistema celular del que hablaba Gilbreth hace tantos años. Es decir, de tener un sistema de producción a la mano de ese operario, de tal manera que se tuviera que desplazar lo menos posible, o sea, que los movimientos fueran más eficientes. De eso hablaba. Se la recomiendo, se llama The Founder en inglés, en español se llama Hambre de Poder. Es una película muy buena, es con el de Birman, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo en ese otro nombre. También, entonces, en relación con el diseño de cargos y tareas, esta administración científica se preocupó básicamente por la racionalización del trabajo. O sea, hablaba solamente de eso, de racionalización. También responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación como tal. Fijar un estímulo salarial era importante en ese momento para generar una mayor productividad. Esta administración científica se implantó el concepto de homo económicos, lo que les contaba ahorita. El homo económicos, es decir, el reconocer que al hombre solamente lo mueve el dinero, no más, solamente el dinero, lo que le paguen por su trabajo como tal.
Este señor comprobó también que la eficiencia no solo depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de condiciones que garanticen, por ejemplo, iluminación, tiempo de descanso, condiciones de trabajo, cosas, por ejemplo, como esas. La teoría de Taylor se vio enriquecida por otros aportes de sus contemporáneos como Henry Lawrence Gantt. Todos de pronto hemos escuchado sobre el diagrama de Gantt, que habla sobre una programación de actividades durante el tiempo. Lo utilizamos en gestión de proyectos, en evaluación de proyectos, digamos, para diagramar de alguna manera como es el tiempo que nos vamos a demorar haciendo X o Y actividad. Eso lo hizo este señor Lawrence Gantt. Esa estandarización de los métodos y procesos de trabajo, máquinas, equipos, también formaban parte de esa teoría. Y por último, la especialización del obrero, que debería estar acompañada por la especialización del supervisor. Es decir, ese supervisor debería también estar especializado en la tarea como tal, igual que el obrero. Muchachos, hasta ahí el tema de teoría científica. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, profe, ¿de qué va a ser el examen? Ay, pero eso no tiene que ver con el tema. Pero está incluido entre las preguntas, profe. No, el examen, mira, el examen es, según mi concepto, respeto todos los conceptos en contrario después del examen. Es el regalo que les debía de amor y amistad. Está supremamente fácil. Son 10 preguntas que, mejor dicho, prácticamente la que no saque 5, a la que no saque 5 no le vuelvo a hablar, ¿vale? Opa, profe. Bueno, será recibido. Bueno, hagamos una cosa. Dejemos aquí, hagamos el receso y en 15 minuticos nos vemos para terminar este tema y irnos al parcial. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, pues nos vemos en 15 minuticos, niñas.
Bueno, niñas, ¿cómo vamos? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Claro. Bueno, listo. ¿Cómo les fue con el receso? ¿Descansaron? ¿Tomaron café? Profe, hasta me duché. Qué rapidez. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahí vemos el módulo. Vamos a decir entonces que después de esos aportes y esa teoría de este señor Taylor, vino el señor Fayol y digamos que trascendió un poquito más en esa teoría y habló sobre la estructura, un poquito sobre la estructura de la empresa como tal, digamos, a pesar de tener esos tantos años, todavía lo consideramos en la administración moderna. Esta administración clásica se distingue entonces por el énfasis en la estructura y este señor hace su planteamiento con, digamos, la división de esa labor empresarial como tal en 6 funciones como tal: las técnicas, comerciales, financieras, de seguridad y funciones contables. Esto lo dijo ese señor hace tantos años. Hoy en día conocemos las técnicas como las labores de producción como tal, es decir, hoy en día vemos en una empresa grande de un tamaño pues importante cómo se departamentaliza para llevar a cabo esa labor administrativa en varias funciones. Las técnicas que se asimilan hoy en día al departamento de producción, que lo tenemos en cualquier empresa moderna, ¿cierto? Las comerciales, sí, tenemos un departamento comercial en todas las empresas que se encarga de vigilar el mercado, de trabajar las técnicas de comercialización. ¿Sí, sí me escuchan bien ahí? Sí, señor. Aquí es que en este apartamento hay, o sea, hay un grupo de niños con unos orgullosos y hacen tremenda algarabía hasta ahora. Sí, profe, parece que fuera una guardería, pero igual lo escuchamos. Sí, bueno, las funciones financieras que tienen que ver entonces con la búsqueda y gerencia de capitales. Es decir, en la función financiera tenemos que tener en cuenta cómo una empresa debe diferenciar entre decisiones de inversión, financiación, como las preferencias, digamos, de inversión, es decir, en qué necesitamos invertir: máquinas, software, hardware, todo lo que necesitamos para la producción como tal. Y lo otro es conseguir la financiación como tal, es decir, una vez hayamos determinado qué necesitamos, qué maquinaria necesitamos adquirir, qué tecnología, qué herramientas y tal, pues tenemos que determinar de dónde vamos a sacar el dinero. Y eso es importante, ¿sabes? Es saber dónde están las fuentes de financiación, cuáles son las más idóneas, las que menor costo presenten para la empresa, y eso tiene que ver con las funciones financieras como tal, decisiones de inversión y decisiones de financiación. Ya en ese tiempo se hablaba sobre ese concepto. Hoy en día, digamos, es mucho más elaborado. Hoy en día hay un gestor financiero en una empresa, un director financiero que se encarga de eso, de determinar en qué se requiere invertir y determinar posterior a eso de dónde se van a obtener los recursos para generar esa financiación. Es decir, vamos a ir a los bancos a buscar dinero prestado o vamos a acudir a los socios para que inviertan más capital para poder llevar a cabo esos procesos de producción. Esa estructura, digamos, operativa o las decisiones de inversión, pues tienen la responsabilidad de generar los recursos necesarios para satisfacer esas necesidades de financiación. Es decir, cómo le vamos a pagar a los bancos y cómo le vamos a retribuir a los socios por haber traído su capital a invertir en esta empresa como tal. Eso es claro. Sí, señor. O Bueno, sea, ahí para también eso creo. hablé de otras funciones de seguridad relacionadas con protección, preservación, bueno, otras funciones contables que también las tenemos hoy en día, un departamento de contabilidad, cualquier empresa grande,
que tiene que ver con los registros, balances, presentación de informes y tal. Y las administrativas, que se relacionan con la integración de las otras 5, es decir, cómo vamos a articular todas esas funciones para conseguir los objetivos que un día nos hemos trazado, a dónde queremos llegar con la empresa, qué tamaño queremos tener, qué mercado queremos abordar. Entonces, desde allí, desde ese tiempo, se hablaba de esas funciones como tal. Eso lo planteaba este señor Fayol. Él aportó entonces el proceso administrativo, que ya lo habíamos hablado en una tutoría anterior, todavía es vigente hoy en día, el tema de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Hoy en día, digamos, eliminamos un poquito el tema de coordinar y lo dejamos en planear, organizar, dirigir y controlar como tal. La planeación pues tiene que ver con la visualización del futuro, como trazar el plan con el que queremos conseguir ese objetivo máximo, que es ¿qué? Es obtener esa rentabilidad a futuro, esa sostenibilidad a futuro, esa permanencia en un mercado. ¿Y qué debemos hacer hoy? O sea, ¿qué planes debemos articular hoy y poner en práctica para lograr esa visión de futuro como tal? La organización tiene que ver entonces con construir esas estructuras de la organización, es decir, cuántos somos, cómo estamos, qué tenemos que hacer cada uno, a qué se dedica cada área de la organización para lograr el objetivo como tal. Dirigir, pues tiene que ver con guiar y orientar al personal, es decir, es dar las instrucciones, cómo lo vamos a hacer, dónde vamos a vender, qué vamos a atender, cuál es nuestro mercado objetivo y esas cosas. Coordinar, entonces, es enlazar todas esas funciones en un esfuerzo colectivo, digamos, para obtener esos objetivos. Y el control, que es el último que siempre veremos en cualquier proceso administrativo y tiene que ver con verificar qué fue lo que conseguimos frente a lo que habíamos planeado. El control tiene que ver con la planeación. Es decir, en la planeación dijimos que en 5 años íbamos a obtener unas utilidades X, íbamos a tener una posición de mercado X como plan y tal, y entonces el control tiene que ver con establecer la diferencia entre eso que nosotros planeamos y eso que realmente ejecutamos. ¿Para qué? Para tomar las medidas de acción, las correctivas, para lograr acercar esas dos cosas, la planeación con la ejecución, y hacer que la brecha entre esas dos sea cada vez más pequeñita, es decir, que se parezca mucho más esa ejecución que hicimos, ese logro de objetivos frente a lo que un día planeamos llegar a ser. Si es muy grande, pues obviamente tendremos que partir desde la base. Si es pequeño, pues tendremos que hacer algunas modificaciones sobre la marcha como tal. De este proceso, entonces lo planteaba este señor Fayol y tal. Este señor planteó 14 principios generales de la administración. Lo primero fue la división del trabajo, como la especialización de las tareas para hacer que las personas fueran mucho más eficientes en esa tarea como tal. Lo segundo fue la autoridad y responsabilidad, que es el derecho a dar órdenes, o sea, como la organización jerárquica de la que hablábamos por allá en la organización de la iglesia y de las fuerzas militares, como tener esa línea de mando directa, como tener esa certeza de a quién reporto yo mi actividad como tal. Lo tercero es la disciplina, que depende pues de la obediencia y la dedicación, la energía y el comportamiento como tal. Lo cuarto sería la unidad de mando, que es que cada empleado pues debe recibir órdenes de un solo superior para evitar esas confusiones. En ocasiones en las empresas se tiene dirección funcional y dirección administrativa. La funcional tiene que ver con la tarea como tal que yo desarrollo, como con lo específico que hago, y la administrativa tiene que ver con temas como permisos, como horarios laborales, como temas administrativos y tal. Entonces podría tener yo no solo una unidad de mando, sino una unidad de mando compartida entre lo que es administrativo y lo que es específico del cargo como tal, que es lo que yo tengo que hacer. Hay una unidad de dirección que también la planteó él, como tener un plan de acción uniforme para todos. También tendríamos una equidad, que es la manera como, digamos, conseguir la lealtad del personal, como una, ¿qué podríamos explicar allí?
como una confianza que puedan tener estos empleados sobre el director como tal. La estabilidad tiene que ver con la rotación. Ustedes saben que en una empresa que haya en la que se presente un alto nivel de rotación, pues también podríamos pensar que hay unos problemas administrativos. Cuando la gente renuncia constantemente y está cambiando de empleo, pues seguramente está manifestando que no está satisfecha con el trato que está recibiendo. La iniciativa, como la capacidad de visualizar un plan, el espíritu de equipo, que es como la armonía y la unión entre las personas como tal, es decir, lograr que todos trabajen como con base en un mismo objetivo común y que todos trabajen en pos de eso. Niñas, preguntas hasta ahí. No, profe. Bueno, listo. Aquí hay unas pistas de aprendizaje como tal que es importante tener en cuenta, que Fayol observó que mientras la habilidad más importante para un trabajador es la habilidad técnica, la importancia relativa a la habilidad administrativa aumenta. Es decir, no solamente debemos tener en cuenta lo técnico, sino también lo administrativo, lo jerárquico, para lograr una mejor productividad. También se dice que hay un pago diferencial y que ese pago diferencial, lo que han aprendido a través de la historia de todas las empresas, es que hay que incentivar los mejores niveles de producción. Es decir, aquella persona que se esfuerza más por hacer la tarea, pues debería tener una compensación diferente a los otros. Lo explicaba en la teoría humanística Elton Mayo y decía que no solamente esa recompensa económica, sino también otras condiciones que podrían ser incentivos para ese empleado, lo que hace que realice una mayor productividad, que tenga una mayor productividad como tal. El aporte de Gantt, pues que es el tema de la planeación, de la, digamos, de la especificación de las tareas según el tiempo, la estandarización como tal y la supervisión funcional. Esa supervisión funcional tiene que ver con la división del trabajo, es decir, que cada área de esas que planteó el señor Fayol tiene una función específica y de acuerdo a eso hay unas condiciones específicas que se deben exigir a ese trabajador como tal. Y luego, ya después de todo esto, de haber mencionado teoría científica y clásica, pasamos entonces al tema 2, que es la de relaciones humanas, que ya habíamos hablado por allá en una de las exposiciones, y tiene que ver entonces con la escuela humanística que habla sobre esas otras condiciones que reconoce ese empleado por encima de las compensaciones económicas y que hacen que tenga una mejor productividad, una mejor actitud frente al trabajo como tal, partiendo todo eso del experimento de Hawthorne, en el cual este señor Mayo encontró que no es la luz, ni la disponibilidad, ni la humedad, ni nada de eso, sino que dentro de los grupos se generan, de esos grupos de trabajo, hay informales e informales. Y esos informales son muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque en todo grupo, y cuando ustedes tengan la oportunidad, o si ya la tienen, de manejar grupos, se ve claramente que dentro de ellos hay como una ley, hay como una máxima. Ellos tratan de organizar, de homogeneizar la productividad, de tal manera que todos tengan como un promedio, es decir, que nadie salga por encima ni por debajo. Al que está por debajo, pues lo ayudarán a llegar a la media, y el que está por encima lo van a tratar de traer a la media, porque ese que está por encima es lo que nosotros, perdónenme la expresión, llamamos el sapo, el que hace más de lo que le toca, entonces nos hace quedar mal a todos. No sé si eso es claro. Totalmente, otra parte se ve. Bueno, dentro de eso, las 4 principales causas del surgimiento de esa teoría de relaciones humanas se dio por, lo primero, la necesidad de humanizar y democratizar la administración, es decir, de tener en cuenta esos factores humanos que afectan la productividad como tal, que no se tienen en cuenta en la teoría clásica ni en la científica. Lo segundo es el desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial el desarrollo en ese tiempo de la psicología y la sociología, que tienen que ver con el comportamiento humano como tal,
que afectan la productividad. Lo tercero serían las ideas de la filosofía pragmática y la psicología dinámica. La filosofía pragmática, el pragma, es como aquella teoría que trata de tomar de algunas otras teorías lo que me conviene a mí para la labor que yo debo desempeñar. Es decir, yo no me puedo casar en tema administrativo con la clásica, la científica, las relaciones humanas, la estructuralista, la burocrática y tal, sino que yo debo tomar de todas esas qué me sirve o qué puntualmente en la solución, en el problema que yo tengo actualmente, en la solución que tengo, en la situación que tengo que solucionar, cuál de ellas me sirve. Eso es el pragma. Y la dinámica pues tiene que ver con la utilización de cada una de ellas en el momento específico de la labor administrativa como tal. Y por último, las conclusiones del experimento de Hawthorne, ya les comenté que tuvo que ver con determinar que no solo era la retribución económica que recibía ese funcionario, ese empleado, sino que también tenían que ver una cantidad de cosas psicológicas, esos grupos informales que se forman dentro de esos grandes grupos y que tratan de gobernar, digámoslo así, subliminalmente. No emiten órdenes ni nada, sino que simplemente el grupo mantiene como una media de producción como tal y eso afecta en últimas la productividad de la empresa y eso es importante tenerlo en cuenta. De eso fue que habló el señor Mayo en su teoría humanística como tal. También entonces, bueno, el experimento de Hawthorne ya lo hemos hablado, se trabajó en una empresa que se llamaba la Western Electric Company y habló sobre eso, sobre esas condiciones puntuales de esos grupos que generaban esa producción y que cambiándoles algunas condiciones, pues ellos también modificaban el nivel de producción como tal. Sobre eso no vamos a ahondar. Las conclusiones, ya les las comenté ahorita, es que la teoría humanística llegó a la conclusión de que no solamente lo económico, el concepto que dejó, digamos, plasmado la teoría clásica y la científica del Homo economicus, es decir, del hombre que solamente le interesa lo económico, lo que le van a pagar por su trabajo, sino que también hay otra concepción del Homo social o el hombre social que también reconoce esas otras recompensas, digamos, que son subliminales, que no son en plata, que son como el reconocimiento, el saber que pertenece a un grupo, el saber que su labor es importante, eso lo motiva, y que tiene que ver directamente, tienen que ver esos aspectos directamente con la productividad como tal. Luego vino un señor que se llamó Douglas MacGregor, que le da un enfoque desde unas teorías en dos sentidos. La primera es la teoría X, que planteó este señor MacGregor dentro de esa teoría humanística, y ese señor en la teoría X decía que la motivación primordial del hombre eran los incentivos económicos, es decir, que no somos perezosos por naturaleza y que el hombre tiene que ser estimulado, tiene que ser gestionado, tiene que ser administrado para lograr esos procesos, esos estándares de producción como tal. Es decir, que no somos autónomos, que el hombre es dependiente de lo que hagan de él en una empresa. Eso lo planteó él como una primera percepción. Y luego habló de la teoría Y, que contradice la teoría X, que dice que el hombre tiene autocontrol, que es automotivado, que tiene confianza cuando se le da la información, cuando se le delega y se le dan responsabilidades importantes, que los subordinados encuentran en su empleo una fuente de satisfacción, es decir, que el trabajo es satisfactorio, contrario a lo que plantea la X, que es que el trabajo es un yugo, digamos, para la persona. Esto lo planteó el señor MacGregor en su teoría, es decir, dos contraposiciones. Una, que el hombre es automotivado, que le gusta el trabajo, que es autorresponsable, digámoslo así, y otra que no, que es dominado, digamos, y que debe ser motivado por los incentivos económicos solamente. Preguntas, niñas, hasta ahí.
No, profe, todo muy bien expuesto. Bueno, aquí ya termina siendo Termino una... de acá. Perdóname, sí, qué pena te interrumpí. No, profe, tranquilo. Una resumen sobre el experimento de Hawthorne, donde los individuos no podían establecer por sí mismos su cuota de producción, sino que debían dejar que la estableciera el jefe, perdón, el grupo. Es decir, eso es importante tenerlo en cuenta como administradores, mañana o pasado mañana, niñas, cuando ustedes tengan que, no sé si hoy lo están haciendo, posiblemente, manejar grupos, es importante tener en cuenta eso. Ellos tratarán siempre de manejar una media. ¿Sí? Siempre. ¿Para qué? Para estar cómodos, porque nosotros queremos un área de confort. Nosotros siempre queremos un área de confort. Esa área de confort tiene que ver con una productividad X, que nadie sobresalga ni por encima ni por debajo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y por último, vamos a mirar unas herramientas administrativas que son aquí tenemos una comparación entre clásica y... discúlpeme un segundito, por favor. Sí, dígame, Giraldo. Gio García, dígame. Sí. Sí. Uh-huh. No, no hay ningún evento deportivo, no los deje entrar. No hay, listo. Uh-huh. Sebastián es el hijo de Fran. No los dejen. Para un evento deportivo no hay ningún permiso, no hay ninguna... Ellos no me han llamado, no me han comentado nada. ¿Dicen que es para un evento qué? No sé, no, dígale que no, es que me llame. Listo, pues. Qué pena, compañeras. Les comentaba que aquí tenemos en el módulo, pues, como una... ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno, una comparación entre clásica y científica. Seguramente ustedes ya lo leyeron, porque ustedes muy juiciosamente miraron este tema. Ahora, por último, para terminar este tema que nos corresponde para hoy, tenemos unas tendencias administrativas como son el outsourcing y el benchmarking. ¿Alguien ha escuchado sobre el outsourcing? Seguramente que sí, ¿cierto? El outsourcing es el tema de la tercerización, que está muy de moda desde hace muchos años, y tiene que ver con el concepto de que una empresa que fabrica partes para motocicletas, pues se debe dedicar a eso, ¿sí? Al diseño de esas partes y tal, y debe contratar lo que no tenga que ver con su negocio como tal, como por ejemplo el aseo, la cafetería, por ejemplo, hay unos que contratan el tema administrativo y solamente se dedican a lo que es el quid del asunto, es decir, lo central, y tercerizan lo otro. Esa es una técnica, digamos que, o una herramienta que se viene manejando hace muchos años. Ustedes seguramente han escuchado lo del outsourcing. Yo contrato outsourcing para muchas cosas. ¿Para qué? Para poderme dedicar dentro de la empresa a lo que tiene importancia para mí como tal. ¿Es claro eso? La subcontratación, profe. Sí, la subcontratación tiene que ver con eso. O lo que llamamos, digamos, más técnicamente la tercerización. Es tercerizar actividades de la empresa que no tienen que ver con su área central, no tienen que ver con su objeto social. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años los bancos, yo trabajé mucho en el sector financiero, los bancos tenían entonces contratados vigilantes y personas para hacer las labores de aseo y cafetería y todo eso. Hoy en día ya no. Esas labores las contratan con un tercero, un outsourcing, ¿sí? Entonces hay un outsourcing que les presta el servicio de vigilancia y un outsourcing que les presta el servicio de cafetería y servicios varios. ¿Por qué? Porque es que ese no es la labor de un banco. La labor de un banco es captar dinero y colocar dinero en créditos. No tendrá que ver con otras actividades. Más o menos así se maneja el outsourcing. Son aquellas, es el tema de contratar o subcontratar, como lo acaba de decir Sandra, esas actividades que no son no son del área central de la empresa. ¿Es claro?
Sí, Sí, profe, señor. Listo, como lo fue que hace creada. usted, ¿Cómo, perdón? como lo que hace usted, profe, que usted administra como tal una propiedad horizontal, como tal, solo maneja lo que es la planta, Ah, se sí. encarga de eso. Sí, por ejemplo, yo tengo de esa propia, yo tengo contratado, por ejemplo, el personal de mantenimiento con una empresa que me presta ese servicio. ¿Yo qué hago? Yo le pago una factura a esa empresa. La vigilancia, lo tengo contratado con otra empresa que son expertos en vigilancia. Yo no tengo por qué meterme con eso. ¿Yo qué hago? Yo solo administro, o sea, yo solo tengo que ver con lo central del negocio. Es más o menos, es un buen símil, Sandra, muchas gracias. Bueno, y las razones para utilizar el outsourcing, pues ya las miramos, es simplemente dedicarnos, o sea, poder, digamos, enfocar los esfuerzos de la empresa a lo que es lo básico y obtener, digamos, algunas mejoras. Hay alguien que dice que eso no es económico, que no es, digamos, rentable contratar outsourcing, pero en última sí, porque si yo logro liberar más recursos, más tiempo para dedicarme a lo central, pues sí es importante pagar. Es decir, yo pago unos vigilantes, pues si yo les pagara directamente me saldría más barato, ¿cierto que sí? Pero la administración de eso sería tenaz. Entonces, hay empresas que están especializadas en eso. Y eso es lo que yo hago. En últimas, digamos, como concepto básico, el outsourcing es eso, es la tercerización, es la contratación de servicios básicos con empresas que estén especializadas en eso. Y por último, tenemos el benchmarking. ¿Lo hemos escuchado mencionar? Yo no. Bueno, el benchmarking tiene que ver, de pronto dentro de 8 días, porque ya ahorita vamos a empezar con el parcial, retomamos un poquitico este tema y miramos dos presentaciones para que nos quede un poquito más claro porque es importante tenerlas en cuenta y pues el tiempo es escaso y no nos permite. Pero en teoría, el benchmarking es mal llamado el espionaje industrial. El benchmarking son esas actividades que yo llevo a cabo para obtener información de los competidores más fuertes. Es decir, yo me desempeño en el área de fábrica de zapatos, por ejemplo, pero hay un competidor muy fuerte. El benchmarking me ayuda a mí a ir a investigar cómo lo hacen ellos para yo copiar, digámoslo así, algunas técnicas para insertarlas dentro de mi proceso y ser más competitivo. Hay varios tipos de bench, hay interno. Ay, qué pena, disculpen un segundo, tengo un tema urgente aquí. Don Sebastián, cuénteme. Muy bien, señor. Tranquilo, dígame. Pues hombre, si usted me lo plantea de esa manera, yo no tengo ningún problema. El tema es el ruido, los motores, los carros, van a ser las 9 de la noche, que no me estén llamando, digamos, ahorita y tal. Yo no tengo problema. ¿Cuántos carros van a entrar? Mm, ¿Dónde los van a parquear, Sebastián? ¿52? Bueno, yo le creo a Sebastián y listo, no hay ningún problema. Yo llamo y le autorizo la entrada. El tema es ese, o sea, el tema es que yo le recomiendo muy especialmente. Yo sé que usted es una persona muy juiciosa y muy responsable y que no vaya a haber, digamos, problemas de ruido, que ahorita me llame, que tal, que carros en la vía, que esto y aquello, ¿sí? Bueno, señor. ¿Hasta qué horas van a estar, Sebastián? Sí, y también la velocidad. Acuerde que son carritos de buenos motores, que no me sobrepasen la velocidad.
Bueno, señor, listo, pues. Bueno, señor, listo. Sí, ya le marco, listo. Listo, García, déjelos entrar. Listo, producción. Niñas, qué pena con ustedes. Les ofrezco excusas, sino que es que hay unos temas de esa administración que son súper urgentes. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ese bench, como les decía, es como esa consecución de información sobre aquellos competidores que lo están haciendo mejor que yo, que tienen una mejor posición de mercado, y cómo yo logro obtenerlo. También hay bench interno, es decir, como yo dentro de mis áreas, ahorita lo que hablábamos de esa administrativa, financiera, de producción y tal, cómo puedo yo homogeneizar algunas prácticas dentro de mi empresa y también se llama bench interno, sí, el benchmarking interno. Hay también genérico, que es como aquellas funciones que son inherentes a cualquier empresa, como nómina, presupuesto, contabilidad y tal. También de allí puedo tomar algunas prácticas, pero en general, digamos que en general podríamos decir que el benchmarking es la tarea de ir a conseguir información de cómo ese competidor mío está haciendo las labores para yo poder, digamos, acercarme un poquito y hacerle, como dijéramos eso, no digamos espionaje porque eso suena como feo. No, Pero, profe, eso es una evaluación comparativa para que no se me... exacto, tienes toda la razón. Es como una comparación, ¿sí? Porque no lo llamemos, porque digamos que el benchmarking ha sido mal llamado sobre el tiempo, ha sido mal llamado espionaje, sí, pero no es espionaje, porque inclusive hay algunas empresas que hacen acuerdos de bench y comparten información una a la otra que le pueda servir a cada una. Es un convenio, como una alianza para mejorar procesos, pero sí, tienes toda la razón, es como un tema comparativo como tal, donde yo puedo conseguir información para mejorar mis procesos internos. Bueno, entonces les decía, ya dentro de 8 días lo miramos más en detalle. Y entonces, si hay preguntas hasta acá, niñas, dudas, reclamos, quejas, peticiones. No, profe, estoy es triste porque no hubo refrigerio del descanso. ¿Por qué no hubo refrigerio? ¿No comiste nada? No, profe, ese tiempo tan cortico. ¿Y qué quieres comer tú? ¿Tú quieres una bandeja paisa en el descanso o qué? No, no, profe, cualquier refrigerio que nos invite el profe estaría bien. Ah, bueno, queda pendiente entonces, queda como sugerencia muy válida. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, reclamo, observación? Yo tengo una observación, profe. Siempre Sí, yo. Valentina. Parece que la clase no fuera y no yo sola. Dime, Valentina. No, yo soy Sandra, profe. Ah, perdóname, ¿quién está hablando? ¿Sandra o Valentina? Es que tengo entonces el Sandra. micrófono abierto. Profe, que así como expuse en clases anteriores, no, en la clase anterior que la clase era aburrida y que pues que realmente no habían pasado tantas cosas, pues se lo puse en el foro, que la clase mejoró mucho y pues lo que pasa, profe, es que no sale cansada. Yo por lo menos salgo recontra cansada porque para mí esto de la universidad es todo un reto. Yo me acuesto tarde, me levanto temprano, trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin descanso. Entonces esto es todo un reto. Y a veces llega uno y la clase se vuelve monótona, que le da sueño a uno y eso. Pero tengo que decirle que la clase mejoró 100% y que si ve que usted es chévere, es divertido y se hace entender, sino que nosotros hacemos a los maestros y los maestros hacen a los alumnos. Es entre parte y parte. Es como la empresa, todo tiene que funcionar para que vaya hacia adelante. Es como cuando se amarra uno el pie de uno al pie del otro, tienen que estar de acuerdo para poder caminar y que funcione y que se vuelva
divertido y que en medio de ese recorrido aprendemos. Aprendemos a ser tolerantes, aprendemos nuevas cosas, aprendemos términos y es mucho más chévere, profe. Así que muchas gracias por haber cambiado la metodología. Hablo en mi nombre, no sé de los demás. No, listo, Sandra, muchas gracias a ti porque te reconozco ese nivel de sinceridad. Eso es importante. Uno tiene que, lo que te dije, yo te lo dije, bueno, yo no sé si fue hace 8 días, o sea, bueno, cuando fue la reunión, que cuando uno le duele algo, pues uno tiene que decirlo, ¿sí? Uno tiene que expresarlo de alguna manera. Uno no puede tragar, y eso me parece bien, me parece una buena cualidad, la debes conservar. Sí, digamos que pues en eso estamos tratando de sacar el curso de la mejor manera y muchas gracias, Sandra. Niñas, ¿alguna otra observación, pregunta, duda, reclamo? Profe, el examen, el parcial, se califica automáticamente. Sí, claro, él ya está abierto en este momento. Él tiene 40 minutos, lo cual me parece pues excesivo, sino que pues, siempre me piden 40 minutos, pero pues ustedes tienen toda la información, tienen todos los apuntes, tienen todo, es decir, mejor dicho, eso es un examen para un 5. Hoy en día esos exámenes vía cuestionario pues son muy fáciles porque yo no me puedo salir de los temas que estén en el módulo y pues todo está allí. Sin embargo, pues queda abierto ya. Sí, una vez tú termines de contestar las preguntas, él inmediatamente te tira te da la nota. Vamos a, perdóname, otra pregunta, otra inquietud que tengan para que pasemos a ese tema. Bueno, entonces quedamos de la siguiente manera, Ania. Yo voy a dar por terminada en este momento la tutoría, e informo la coordinación. Quedamos con el apoyo vía grupo de WhatsApp por alguna cuestión técnica que de pronto se presente, alguna cosa. El parcial ya está habilitado desde las 8:30 con 45 minutos de tiempo, que me parece, pues, vuelvo y les digo, me parece mucho tiempo, pero bueno, ese es el tiempo que está estipulado. Cualquier cosa, yo estoy aquí pendiente, problemas técnicos, alguna duda, alguna cosa, pues, que no sea sobre las preguntas, pues, porque eso se me olvida en el momento del examen. Si no es más, entonces nos veríamos dentro de 8 días para que continuemos con el tema del entorno de las organizaciones. ¿Están de acuerdo, niñas? Sí, Sí, profe. perfecto. Listo, pues, entonces quedemos así. Cuídense mucho, por favor. Dios las bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Ya saben, entonces quedo pendiente por WhatsApp por cualquier inquietud que se pueda presentar. Listo. Bueno, profe, hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues quedan entonces, ya está habilitado. Simplemente entran a la plataforma y comienzan a presentar el parcial. Son 10 preguntitas de falso verdadero.